Bien, vamos a ver un tema muy interesante, familia Koinonía. Vamos a hablar sobre una fe no fingida, no fingida. Ahorita en la oración hablaba sobre piratería y qué increíble es que en todo hay piratería, incluyendo la fe. Hay fe que no es auténtica, hay fe pirata. Y tenemos que guardarnos de eso. Si tú estás viendo esta transmisión y estás ahí con tu familia, dile a tu familia: prohibido la piratería en cuestiones de fe. No queremos mentiras, no queremos mentiras en la fe. Queremos la verdad, queremos la verdad. Debemos aspirar a tener una fe no fingida. ¿Sabes? Todos, yo creo que todos, si nos pusieran dos pares de tenis y unos son, voy a decir comercial, unos son Nike, ¿sí? De esos que cuestan 3,000 pesos. Y los otros son Mike, de esos que cuestan 200 pesos, ¿verdad? Y están los dos. ¿Cuál escoges? ¿Cuál? ¿Aquí cuál? El caro, ¿verdad? El caro significa el bueno. ¿Qué queremos? Lo bueno, queremos lo original. ¿Sabes? No te conformes con cosas que no son originales. Y menos en asuntos de fe. Yo sé que muchos estarán diciendo: es que no me alcanza. Pues no compres Mike, mejor compra 3 patitos de corcholata, pero son originales. Es real, ¿verdad? No, es que yo quiero que tenga la palomita. Bueno, perdón, ¿verdad? Pero, ¿saben? Cuando hablamos de fe, hay gente que tiene fe pirata. Esto es bien triste. La palabra de Dios en dos ocasiones, y las dos la escribió el apóstol Pablo, nos dice una frase: fe no fingida. 2 ocasiones, es el mismo escritor y lo escribe a Timoteo las 2 ocasiones. Y Pablo, vamos a ver los versículos. Primera de Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, dice la NTV, pero Reina Valera, déjamelo ahí, dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fe no fingida. Ahora, aquí el apóstol Pablo está hablando de él. Está hablando de él y de sus colaboradores. Pero después hay una segunda carta a Timoteo, en donde entonces Pablo le dice eso a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Qué padre que nos dijeran eso, ¿verdad? Qué padre que nos digan: es que tu fe es otro rollo, eres lo máximo, ¿verdad? Ahora que te lo diga el apóstol Pablo, wow, increíble. Pablo, las 2 ocasiones, está hablando de grupos de personas. Primero habla de él y sus colaboradores, pero después está hablando de Timoteo y su familia. Grupos de personas. Qué padre es esto. Entonces, cuando Pablo está hablando de una fe no fingida, podemos entender que esa frase, fe no fingida, se refiere a una fe genuina, a una fe verdadera, a una fe auténtica. Que entonces, si tenemos una fe genuina y una fe verdadera, en contraparte, ¿qué tenemos? ¿Una fe aparente o una fe hipócrita? Wow, procuro decir esa frase así viendo hacia arriba para que se vaya a enojar alguien ahí por internet y me llegan los mensajes. ¡Qué tremendo! Fe genuina, fe de apariencias. Una fe terrible. Ahora, déjame ser claro en esto. Tristemente,
en las iglesias, en toda congregación, existen las dos. No debería, pero lo hay. Ahora, Pablo es cierto, está hablando primero de él y sus colaboradores y después habla de Timoteo y habla de su familia. Pero esto no significa que la fe sea algo que simplemente se transmita por ósmosis. O que la fe sea un regalo humano. O que por juntarme con el más ungido, entonces yo me voy a hacer así. No significa eso para nada. Marcos Witt platica que en una ocasión fue a dar un seminario y un joven se acercó y le dijo: yo quiero que ores por mí para que tú transmitas todo lo que hay en ti, lo transmitas sobre mí. Y entonces Marcos Witt se le quedó viendo y dijo: entonces no cuenta que fui al conservatorio y mis estudios, eso no cuenta. ¿Crees que con una oración ya la hiciste? Tristemente hay gente que cree que solo necesita eso. Eso es mentira. A ver si me ayudan con el cronómetro, porfa, porque no tengo tiempo y si no me voy a seguir en grande, ¿verdad? Yo sí creo en ese tipo de transferencias espirituales, pero te pueden transmitir dones espirituales, como Pablo le dice a los romanos que quiere ir a visitarlos y quiere ministrarles los dones que les hagan falta. Pero es muy diferente a que tú creas que por una oración tú te vas a hacer como tal persona. Es muy diferente eso, muy diferente. La fe, cuando hablamos de fe, debemos saber que es un regalo de Dios. Dios nos la da. No tengo que ir con un hombre. Es Dios quien me da la fe. Es así como la salvación. Efesios 2:8 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, dice en la NTV. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Hay cosas que simplemente Dios nos ha regalado. Y la fe es una de ellas. La fe, hay una medida de fe que es otorgada cuando nosotros venimos a Cristo. Entonces no presumamos. Dios no la da. Jesús no la da. Ahora, la fe tiene que echar raíces. Sus raíces están en Cristo, no fuera de Cristo. En Cristo. La fe tiene que echar raíces en Cristo. No en el dinero, no en los amigos, no en los negocios, no en nada de eso. Qué difícil ha sido este tiempo de pandemia para muchos. Qué difícil es. No entendieron, se les fue la pandemia y no captaron de qué se trataba. Hay muchas personas que se quejan de no haber sido visitados por sus pastores. Estaba viendo una estadística y es enorme. ¿Sí? Ahora sí que la gente bien chistosa, que se muera mi pastor, ¿verdad? Y no entendieron ese concepto de amor. Incluso había campañas publicitarias que decían: si amas a tus abuelitos, no los visites, ¿verdad? Pero no entendieron ese concepto de amor. Los pastores tenían, según su concepto, tenían que ir a visitarlos casa por casa, que se mueran. Hay iglesias que se quedaron sin pastor. Eso no es amor. La gente que se queja de algo así no ama a sus pastores. Porque este tiempo, ¿qué fue lo que sucedió? En este tiempo Dios cerró todo en el mundo, incluyendo las iglesias. ¿Para qué? Para que dejemos de depender del hombre y voltear hacia Dios. Para eso. ¡Qué gran oportunidad! ¡Qué gran oportunidad! Alguien me dijo: es que la gente no vive de transmisiones por internet. Le dije: claro que no, viven de lo que hablamos por internet. Vivimos por la palabra. No existe un pastor que pueda solucionar el problema de la gente, pero sí existe una palabra que pueda bendecir a la gente. Claro.
Se nos fue la gran oportunidad. Se nos fue esa bendición. Quedarnos solos. Quedarnos solos. En el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, en el horno de la aflicción, quedarnos ahí, la gran oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque era el momento de encontrarnos con Dios Todopoderoso. Era este tiempo. Era este tiempo, pero la gente reclama cosas que no entendió, porque su fe es pirata. Porque su fe está puesta en los hombres. Nunca nos imaginamos que algo así iba a pasar. Nunca nos imaginamos que las congregaciones iban a cerrar. Nunca nos imaginamos algo así. Ahora, si has leído Apocalipsis, la que se espera en la gran tribulación, y ahí no va a haber esa oportunidad de encontrarse con Dios. Tenemos que encontrarnos con Dios. Por eso nos dio la fe. Los hombres, los 5 ministerios que Dios puso, son para edificación de los santos, no para resolver los problemas de los santos. Perdón lo que estoy diciendo, pero eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Nosotros tenemos que edificar santos, pero ¿sabes por qué digo que no se entendió el amor? Potencialmente todos somos sospechosos de tener COVID. Sospechosos. No estoy diciendo que lo tengan, no se van a espantar. Sospechosos. ¿Sí? Ahora, quiero que imagines esto, porque luego no tenemos visión. Imagínate una persona, el pastor, para que nadie se sienta dañado. El pastor va y se hace una prueba al laboratorio para ver si tiene COVID, ¿no? Y ya sabes, pasa por la situación esa del cotonete de medio metro, ¡ya! Solo pensarlo, digo, Dios. Y entonces, en 3 días le dicen, pastor, usted está bien. Pero ahora, va el pastor, se hace la prueba, pero cuando sale del laboratorio, después de esa muestra, sale y tuvo contacto, porque fue a orar por el hermano fulano de tal, ¿verdad? Y entonces el hermano fulano de tal estaba contagiado, pero el pastor, después de estar con el hermano fulano de tal, dice, de una vez voy a ver a otro ya que ando en la calle, ¿verdad? Ya me dieron mis resultados, negativo, y ahí anda el pastor visitando gente. Eso no es amor. Perdón, pero eso es una tontería. Tontería. No entendemos esa expresión de amor, de decir, no voy a tu casa porque no quiero contagiarte. Lo entienden al revés. No viene en la casa porque no quiere que lo contagie. Se cree mucho, no. Es ida y vuelta. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué estoy citando esto, amados? ¿Por qué estoy citando esto? Porque mira, estaba leyendo esto que comentó un siervo de Dios del siglo XIX. Dice, nosotros sufrimos considerablemente permitiendo lo que se denomina relación cristiana. Y pone entre paréntesis, tratos, relaciones de amistad o comunicaciones entre creyentes o asambleas, o sea, congregarse. Entonces dice, interfiera con nuestra relación y comunión personal con Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros permitimos que las relaciones cristianas sean más importantes que Dios. ¡Wow! ¿Quién es más importante? ¿Qué es más importante, Charlie? ¿Que vaya a tu casa o tu relación con Dios? Por eso digo que perdimos la gran oportunidad de relacionarnos con Dios. ¿Por qué? Porque nos enojamos. Ahora va más allá. Dice, somos demasiado propensos a sustituir la relación con Dios por la relación con el hombre.
para seguir en los pasos de nuestro compañero en lugar de seguir los pasos de Cristo. ¿Ya entendiste por qué nos cerraron todo? Para que dejemos de imitar a nuestros amigos, compañeros, dejemos de seguir sus pasos y comencemos a seguir los pasos de Jesucristo. De eso se trata. De eso se trata, pero estamos tan hechos a seguir a los hombres que queremos a fuerza, por eso surge la idolatría, queremos a fuerza a un hombre que nos esté visitando, que nos traiga una ofrenda, que nos ayude. Eso es bueno, pero la relación con Dios es muy buena. El hombre puede darte una ofrenda para un día, pero Dios puede darte una bendición para toda tu vida. Y eso se nos olvida. Eso se nos olvida. Dice, y continúa este autor, dice, somos propensos a echar una mirada alrededor buscando simpatía, apoyo, estímulo, en lugar de poner la mirada en las cosas de arriba. Qué fuerte, ¿verdad? Y la verdad es que muchos llevan esta clase de cristianismo en donde los hombres son más importantes que Dios y por eso se la pasan mal. Pero voy a avanzar porque ese reloj está avanzando muy rápido, me lo truquearon. ¿Sí? Nosotros debemos tener una relación con Dios sana. Si nuestra relación con Dios está bien, entonces todo lo demás va a estar bien. Todo va a estar bien. No confundamos las cosas. Ahora quiero hablarte algunas verdades sobre la fe fingida. ¿Sí? Voy a decir las cosas de la fe fingida y ahí dentro de esos puntos voy a tocar cómo es la fe auténtica. La fe fingida, número 1, la forma en que nos relacionamos con Dios. Esa forma en que nos relacionamos con Dios nos pone en evidencia. Eso es lo que ha hecho COVID. Yo ahora creo que COVID es siervo de Dios. Hace algunas semanas, no sé si 3 semanas, prediqué sobre un pasaje y les dije que era un mensaje profético, era un mensaje para este tiempo, en donde prediqué sobre Apocalipsis 22:11. Eso no está en las notas, pero pónganmelo en pantalla, por favor. Apocalipsis 22:11. ¿Qué dice? El que es injusto, sea injusto todavía. Pónganme Apocalipsis 22:11, chavos. Ahí está, pónganmelo en NTV. Mi Biblia está en Reina Valera, pero quiero dejarlo más claro. Dice, deja que el malo siga siendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa y deja que el santo permanezca santo. Y hablaba en ese mensaje que este es un tiempo profético en donde la fe auténtica se manifiesta y la fe fingida también. Los de fe fingida están heridos, los de fe auténtica están en la gloria porque Dios les ha estado hablando. Hablaba yo con Juan hace unos días y me decías que Dios me habla en las noches. Dios esto, Dios esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese tipo de cosas son poderosas. Pero la otra parte está herida porque su relación no está bien. ¿Saben? Las personas cuando están heridas y sienten lejos a Dios, no tienen una buena relación con Él. Esa es la verdad. Dios no se va. Díganle a su vecino ahí en sus casas y los que están aquí, dile, Dios no se va. Dios no se va. Pero la fe fingida, como todo es apariencia, creen que si no me vinieron a visitar en tiempo de pandemia, Dios se fue. Dios no se va. Qué gran oportunidad de habernos relacionado con Dios, porque ya estamos volviendo a la actividad y lo que no aprendimos en 5 meses, hasta la otra pandemia. Sí, va a haber otras. Bíblicamente va a haber otras, pero no entro ahí.
No entro ahí. Un creyente genuino ha recibido el Espíritu Santo y sabe que está bendecido. Romanos 8:15, qué bonito versículo es este. Dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos Abba, Padre. Hemos recibido el Espíritu Santo y ahora lo llamamos papito. Una fe auténtica sabe llamar papá o papito a Dios. Y sabemos que un buen padre no se va. No caigamos en esos rollos. Es que estuve solo. No conoces a Dios. No conoces a Dios. Lo que necesitábamos para este tiempo era palabra. Mucha palabra para ser fortalecidos. La palabra edifica, la palabra nos bendice. Es la palabra. Y yo sé que podrá haber muchos teólogos que digan, no justifiques lo que dejaste de hacer. No justifico lo que dejo de hacer. Hago lo que Dios me dice. Es así. Es así. Este tiempo glorioso al inicio, es más, no me imaginé decir esto. Es un tiempo glorioso porque Dios ha hablado y Dios ha estado con nosotros y Dios nos bendice y sentimos su calor. Claro, si la fe no es pirata. Con la fe auténtica tenemos una buena relación con Dios. Pero otra verdad sobre la fe fingida es que desconoce a Jesucristo. Desconoce a Jesús. Esto es triste. El que tiene una fe fingida solo habla de Dios, 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 Dios. Y eso lo habla todo el mundo. ¿Sí? Si tú quieres saber sobre la fe de alguien, fíjate cómo habla. Y si todo es no, Dios, 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 y no te habla de Jesús, tiene un problema. Tiene un problema. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablas de Jesús te metes en problemas. Hablar de Dios, todo el mundo habla de Dios. Hablar de Jesús es otra cosa. Hablar de Jesús nos exhibe. Cuando hablamos de Jesús, entonces estamos hablando de perdón. Entonces estamos hablando de buen testimonio. Entonces estamos hablando de alguien que se somete a la palabra de Dios. Y entonces es esa luz de la cual Jesús habla, que es esa luz que es para que todos vean nuestras acciones. No es la luz hacia allá, es la luz hacia acá. La fe genuina habla de Jesús, la fingida no. La fingida no. Ahora, la única forma de poder conocer al Padre es a través de Jesús. Juan 14, versículo 6 dice que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dice que Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Wow, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La fe auténtica habla de Jesús. Hablar de Jesús me compromete. Ayer estaba viendo las noticias, no sé si vieron a ese evangelista norteamericano. Lo vi anoche y lo vi en la mañana. Qué pantalones, qué fe, qué instrucción de parte de Dios. Fue a Tepito, se metió donde está el altar de la muerte y ahí comenzó a predicarles y le salió la banda y le echaron bronca, tuvo que llegar la policía. Pero ¿sabes qué pasó en la mañana? No sé si vieron las noticias en la mañana, pero los comentaristas de Televisa dijeron, pues definitivamente algo sobrenatural hay en él, porque no le pasó nada.
Yo dije, wow, con esa me quedo. Con esa me quedo. Dije, me cuadro con ese tipo. Esa fue la expresión de dos hombres que no conocen a Dios. Dijeron, algo tiene. Se le notó la fe auténtica. La fe no fingida, se le salió. Y ese fue el comentario. Voy a intentar conseguir ese video. Pero qué padre, ¿verdad? Qué padre. Sin en cambio otros, mientras ese se juega la vida, otros están llorando porque no les hablaron. Perdón, pero tienes que crecer en tu fe. Tengo que crecer en mi fe. Número 3, tercera verdad. La fe fingida se basa en la herencia, no en la conversión. Se basa en la herencia. Hace rato comentaba el asunto de Marcos Witt, ¿verdad? Quieren heredar la fe de otros. Quieren tumbarles la fe a otros. No, la fe no se la vas a tumbar a nadie. A nadie. La fe fingida cree que esto es una herencia cultural, una herencia de familia. En donde, como yo soy hijo de pastor, entonces voy a heredar eso. No, eso no existe. No lo vas a heredar. Puedes heredar la cultura cristiana, puedes heredar la jerga cristiana, pero no puedes heredar la fe. No puedes. Lo mismo sucede entre amigos. ¿Sí? Creemos que si me junto con uno que tiene mucha fe, me voy a traer su fe. No. A lo mejor vas a aprender cosas de él, pero no le puedes piratear su fe. Cada quien tiene la suya. Bendita oportunidad que hemos tenido con el COVID. Pablo por eso le decía a Timoteo de la fe no fingida. Le dijo que está en tu abuela, que está en tu madre. ¿Sí? La misma fe que Pablo tenía también. Timoteo estaba rodeado, pero Timoteo tuvo que tener un encuentro genuino con Dios. ¿Dónde vemos un ejemplo así en la Biblia? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, dice la palabra de Dios que él era, entre los fariseos era el mejor. Y entonces dice en Hechos 9 que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Escucha esto. La fe fingida es alguien que respira cosas malas en contra de los hijos de Dios. Habla mal de los hijos de Dios. Y dice que este mismo Saulo de Tarso pidió cartas para perseguir a los cristianos. Pero dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese hombre que se sabía la Biblia de memoria, ese hombre que parecía tener fe, era necesario que tuviera un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. La vida le cambió. No es necesario que tú hayas crecido en un hogar donde hay puros cristianos. No es necesario. Aún así necesitas un encuentro con Dios. Saulo de Tarso está tumbado. Jesús le está hablando. Le dice: ¿por qué me persigues? Saulo era un hombre de fe. Sí, pero su fe no era de la buena. No era de la que tiene raíces en Jesús. Su fe estaba en el Padre, pero no conocía al Padre por revelación, puesto que no conocía a Jesús. Y entonces ahí Saulo vio este resplandor, está en el suelo, y le dice, versículo 5, dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, pongamos atención en el versículo 7, porque tenemos a Saulo con sus amigos, pero el único que cayó fue Saulo. Los amigos no. Versículo 7 dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. No hubo revelación para ellos. No hubo revelación. Dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. No veía a nadie. ¿Qué fue lo que aprendió Saulo en este encuentro con Jesús? Deja de ver a los hombres, Saulo, y comienza a verme a mí. Comienza a verme a mí. Sí, y claro que Saulo seguía asistiendo al templo, y claro que Saulo iba a la iglesia, y claro que Saulo estaba comprometido con la obra, pero no dependía de los hombres. Eso es lo que tenemos que aprender. De eso trata esta verdad. No es una herencia. Los amigos ni siquiera sé si se convirtieron o no. La Biblia no habla de ellos. No se sabe qué pasó con ellos. Pero Saulo sí. Saulo sí. Número 4. La fe fingida es mental, no es espiritual. Solo está aquí. Solo creen. ¿Saben qué pasa con esto? Que a veces vamos a la iglesia porque allá van mis amigos. Voy a la iglesia porque me llevan mis papás. Y entonces aprendo la jerga cristiana y aprendo a hablar. Y Dios te bendiga, y Dios te bendiga. Y aprendo la cultura. Pero nunca me convertí. El problema con esa gente es que cree que son hijos de Dios, pero están lejos de eso. Están lejos, solo en su mente. Dicen: no, y en la iglesia, y es que somos cristianos, y lo dicen entre copas, borrachos, con droga, mintiendo, aborreciendo a la gente, odiando. Pero ellos aseguran que son cristianos porque van a una congregación. No los hace cristianos eso. Eso es una fe fingida, es mental, no es espiritual. La fe mental es terrible. ¿Saben por qué? Porque la fe mental es demasiado sensible. Es muy sensible. La fe mental está en el plano del alma. Es cambiante, es insegura. Cuando las cosas están bien, está emocionado, gloria a Dios, aleluya. Cuando las cosas están mal, está enojado, está triste, no quiere ir a la iglesia, se desanimó, no quiere más. Porque está atravesando por una situación mental solamente. ¿Qué dice Santiago 1:8? Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Y si me siento mal me rajo, y si me siento bien, para adelante. Es mental. La verdadera fe viene desde el espíritu, no del alma. Desde el espíritu, porque echa raíces en Jesús. La fe mental solo está aquí. Solo está aquí. Y se sufre mucho. Por eso, amados, es tiempo de enderezar el camino. Es tiempo de decirle: Jesús, quiero tener fe en ti. Anoche, en la reunión de hombres, hubo un punto que yo traté con los hombres que hablaba de la soberanía de Dios. Y lo que yo les decía es: Dios no te debe nada. Dios no está comprometido a bendecirte. Si quiere lo hará, si no, no. Dios no es deudor de nada. Dios ya entregó a su Hijo amado Jesucristo. No nos debe nada, estamos a mano, Señor. Es más, te debemos nosotros un chorro, ¿verdad? No te debe nada, no me debe nada. Ahora, cuando entramos en un proceso como lo puede ser este COVID, ¿sí?
no podemos exigirle que nos saque de ahí. Decíamos en el programa de espirituales pero normales sobre los procesos. Abraham le dijo a los 75 años que iba a tener descendencia y 25 años después le dio el niño. A José 13 años de proceso. Jacob 14 años para tener su novia. Y así, los procesos son importantes en el reino de Dios. Los procesos es algo que Dios ama hacer. Si tú estás en un proceso, no le exijas a Dios. No le exijas. Deja a Dios ser Dios. Si tienes fe, lo que vas a hacer es adorar a Dios, buscar a Dios, amar a Dios. Y entonces verás respuestas. Pero no te puedes quejar. No te puedes quejar en medio del proceso. Aprendamos de José. José en medio del proceso no se quejó. Lo padeció, lo vivió. Jesús en el proceso lo padeció, lo sufrió, lo vivió. ¿Qué vamos a hacer con nuestro proceso? ¿Para qué son nuestros procesos? Para tener fe. Tener fe. Pero es que no tengo dinero, pero es que tengo problemas. ¿Dónde se ganan las batallas? De rodillas. De rodillas. Benditas tormentas que nos acercan a Dios. Benditas tormentas. Qué tremendo es esto. Número 5. Tengo 8 minutos y tengo que acabar las 40 que traigo. Número 5. Les gustan los debates. Les encanta tener la razón y luchar y pelear. ¿Sabes? Primera de Timoteo 1:3, que es donde habla Pablo de la fe no fingida. Dice: cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Te dejé para que frenes a esos habladores. ¡Qué misión tan tremenda! Dijo: no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. La gente se entretiene debatiendo cosas que no tienen nada que ver con Dios. No estemos debatiendo esas cosas. ¿De qué se trata el ser cristiano? Se trata de relacionarnos con Dios. Se trata de ser hijos de Dios. Se trata de amar a Dios. De eso se trata. Y entonces dice el verso 5: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes, escucha esto, que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro. Eso es lo que quiere Dios. No que estemos peleando por la palabra de Dios, porque ni siquiera peleamos cosas sanas, sino que discutimos tonterías, discutimos cosas que le estamos sacando a la Escritura. Y lo que Dios quiere, el propósito de todo esto, es que seas lleno del amor que brota de un corazón puro. Que ames, no como sentimiento, sino que ames como lo hizo Jesús. Que ames sin condiciones. Amor ágape, que ames de verdad. Que bendigas a los demás, que muestres tu afecto con los demás. Eso es lo que Dios quiere, que tu corazón esté puro. Pero dice, de una conciencia limpia. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu conciencia? No puede brotar un amor como Dios quiere si tu conciencia no está bien.
Dice, y de una fe sincera, una fe no fingida, una fe sincera. Qué tremendo es esto. Dice, pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos. Oh, esta es señal de fe fingida. Tienen sus charlas. Esto es lo que sucedió en el cielo con aquel ángel. Tienen sus contrataciones y quieren títulos. Quieren títulos. Dice, quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. A pesar de que hablan muy seguros. Eso tiene la gente que quiere títulos. Hablan bien seguros. Hablan bien y usan la palabra para debatir, para echar bronca. Cuidado con eso. Cuidado, la fe fingida es tan débil que necesita reafirmarse en ellos mismos. ¿Sí? Necesitan reafirmarse. Es que yo debería de ser apóstol porque ¿a poco no tengo como porte de apóstol? No funciona así. No funciona de esa forma. Número 6. La fe fingida no produce cambios reales en su manera de vivir. La fe fingida hace promesas, intentos, pero no produce ningún cambio en su vida real. En la iglesia se puede fingir. Sí se puede. En la congregación. Pero en la vida real, la gente sabe si no estamos bien. Nuestra familia sabe. Mi esposa sabe si yo no estoy bien. Lo sabe. Y podemos prometer y podemos ser de acción congregacional. Pero los cambios en la vida real son muy importantes. Y la fe fingida tiene pura imitación. Todo es malo en su vida, porque todo es un engaño. Todo es un engaño. Y eso no te debe de pasar nunca. El creyente genuino puede comprobar en sí mismo una nueva forma de vivir. El creyente genuino depende completamente de Dios. El creyente genuino se da cuenta en el mundo que está caminando. Se da cuenta cuando las cosas están mal afuera. ¿Sabes? Un creyente genuino solo le hace caso a Dios. No tiene pláticas incorrectas. No acepta que alguien juzgue a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. No acepta. La fe genuina sabe que el cuerpo de Cristo está siendo modelado por Jesús. La fe genuina no tiene esas pláticas donde arruina todo. ¿Qué pasa si edificamos sobre un fundamento falso y frágil? ¿Qué pasa? Voy a poner el ejemplo con una obra, con una construcción. Si mi fundamento es frágil, un día se va a caer. Así como está lloviendo ahorita, si en la transmisión escucharon así mucho ruido y yo tenía que gritar, es porque yo no sé si se está escuchando bien allá. Llovió, por unos minutos llovió muy fuerte. Pero ¿saben qué triste es cuando uno ve como estos huracanes que entraron a Estados Unidos? ¿Sí? Las casas destrozadas. ¿Sí? Que ese tipo de huracanes ponen en evidencia que esas casas no estaban preparadas para un huracán. No estaban. Así pasa con nuestra vida cristiana. Si finjo, un día se va a manifestar
que soy un error. Puedo fingir por mucho tiempo. Puedo fingir. Por eso hoy te animo, amado, edifica sobre la firmeza de la palabra de Dios. Si tú has edificado sobre hombres, si tú eres parte de la familia Koinonía y has edificado sobre una creencia de que el pastor te va a sacar de tus problemas, sácame de ese cimiento. Sácame de ahí. Yo no debo estar ahí. La fe genuina tiene raíces sobre Jesús. Sácame de ahí. Yo solo soy el sirviente, el siervo, el criado, el esclavo, el mensajero. Pero en mí no pongas las raíces de tu fe. No pongas las raíces de tu fe en un mueble, en un auditorio como este. No pongas las raíces de tu fe sobre cosas equivocadas, tampoco sobre la vida de mi esposa, que es la pastora. No, sobre Jesús. Sobre Jesús. Porque si muchos están tristes, y esto sucede en todas las iglesias, sucedió. Muchos están tristes porque hubo que encerrarnos y guardarnos y protegernos para estar vivos hoy. Si muchos están tristes es porque su fe no estaba sembrada en el lugar correcto. La fe es en Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús, amado. Solo en Jesús. ¿Sabes qué pasa cuando seguimos llevando una vida de fe fingida? Con el tiempo, hace algunos años escuché un dicho que dice: chango viejo no aprende maroma nueva. ¿Han escuchado eso? Chango viejo no aprende maroma nueva. También hay un dicho o refrán, creo que es dicho. Dicen que árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Tiene otra versión: árbol que crece torcido sirve para columpios. Pero sabes, cuando la fe crece torcida, con el tiempo, las personas experimentan esto. Su corazón se endurece. Son seducidos por el mundo. Cuando la fe no es auténtica, comienzan a escuchar todo lo que el mundo dice. Todo lo que el mundo dice. Y entonces voltean a ver hacia su iglesia y dicen: qué mal está la iglesia. Aceptan cosas que no deben de aceptar. Llega un punto donde creen que los reggaetoneros son santos. Qué triste. Porque dicen: es que me dijeron. ¿Quién te dijo? Alguien del mundo. La fe genuina no cree en eso. Árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. El corazón se va endureciendo. ¿Sí? El mundo se vuelve muy atractivo para ir allá. Aman el dinero. Aman el dinero. Cualquier negocio es un distractor de su fe. Y suelen arrastrar a otras personas porque como su fe creció torcida, creen que todo el mundo está mal. Qué triste que no te suceda eso. Quiero terminar con esto. Si pueden ponerme los últimos versículos, Hebreos 12:2, exacto, en esa traducción. Pongamos toda nuestra atención, dice, toda nuestra atención en Jesús. Toda. Es necesario enderezar la fe. Es necesario ponerle el cimiento correcto. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. No dice ponle el 90% en Jesús y el 10% sobre el pastor, o 5% sobre el pastor, 5% sobre la pastora. No. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Pues Él, dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene
nuestra confianza. Realmente la palabra que hay ahí en griego es nuestra fe. De Él viene nuestra fe. De Él viene nuestra fe. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Cada vez más y mejor. Jesús, fíjate el ejemplo que nos dejó. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús nos puso el ejemplo. A veces creemos, amados, cuando la fe no es auténtica, creemos que no debemos pasar procesos difíciles. Pero si tu fe es auténtica, sabrás esta verdad: los procesos difíciles son para los hijos de Dios. Sí, es así, porque sabemos, como Jesús sabía que después iba a ser feliz, dice la traducción del lenguaje actual. Pero Jesús sabía que había una vida mejor después. Jesús sabía. ¿Sabes qué viene después cuando tu fe es genuina, tu fe es auténtica? Un día, todo este sufrimiento que hemos pasado aquí en la tierra, todo este cuarentena, la falta de dinero, las cosas que nos pasan, todo esto ni nos vamos a acordar. Solo piensa el momento, y está cerca, cuando suene el shofar. Y al sonar de la trompeta, seamos arrebatados. Y lleguemos a esa nube. Nos va a olvidar el dolor. Y vamos a llegar a la nube y veremos a Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Va a ser increíble. Veremos a Jesús. El dolor, el proceso, las injusticias duelen mucho cuando no estás viendo a Jesús. Cuando estás viendo a Jesús, dices, un día esto pasará y seré completamente impactado con la belleza de Jesús. Amado, solo puedo decirte el día de hoy, si la fe tiene sus raíces en otro lado, tienes que trasplantar, así se dice, trasplantar como un árbol. Tienes que trasplantar la fe hacia Jesús. Y lo dije hace un rato, si la fe estaba en mí para la familia Koinonia, quítame de ahí, o quita tu fe de ahí y ponla en Jesús. Porque si la fe está en los hombres, vas a sufrir mucho. Si la fe está en Jesús, esperanza tenemos. Él viene por nosotros. Aleluya. Pónganse de pie, amados. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Necesitamos que Dios nos bendiga. Necesitamos que Dios nos hable. Pero necesito renunciar a una fe fingida. Necesito hoy decirle, Dios, ayúdame. Ayúdame. Padre, en esta tierra solo puede suceder lo que tú quieres. Y si es tu voluntad este proceso, bienvenido. Bienvenido, Señor. Dios, ayúdanos a tener una fe que no te condiciona. Ayúdanos a tener una fe que solo te honra y te respeta. No una fe que quiere cosas,
no una fe que quiere premios. Padre, solo puedo decirte gracias por esta pandemia, que era la gran oportunidad de poner nuestra fe en ti. En un instante desapareció todo, nuestra vida social. En un instante desapareció todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza. En un instante desapareció todo, Señor. Y todo comienza a regresar. Pero te pido que en este regreso seamos mejores. En este regreso solo pensemos en ti. Te serviremos. Mi Dios, venimos a servirte, venimos a adorarte. Padre, bendice a cada persona que está escuchando este mensaje. Bendice a tus hijos allá que están en sus casas o los que están aquí. Ayúdanos a tener la fe auténtica, no piratería, la fe que viene de ti, la fe que acepta procesos, la fe que te dice gracias, la fe que sabe que un día estaremos contigo. Y eso es nuestro todo, ese es nuestro todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.